en Estilo. Recientemente tuve la oportunidad de visitar el Palacio Rotondo de Carlos V en Granada y situado en el centro del patio sentí la emoción de hallarme en un espacio atrapado por una arquitectura rescatada de la materia, excavada en la piedra. Lo verdaderamente fascinante de aquel ámbito es que no había distracción, ni obstáculos, ni principio ni fin. Construir con la luz, con el sonido, con el agua. Utilizar elementos imaginarios. Investigar las posibilidades del material para provocar los sentidos. Son algunas de las claves en la obra del arquitecto Juan Domingo Santos. Profesor en la Escuela de Arquitectura de Granada. 37 años. Con una decena de proyectos ejecutados y algunos prestigiosos premios en su haber, se ha convertido en un referente obligado en el panorama de la joven arquitectura contemporánea española. La mirada estuvo perdida en la continuidad de las superficies y solo parecía alterada por los claroscuros y sombras de los vacíos perimetrales. La utilización de un único material y la continuidad constructiva del mismo enfatizaban aún más el carácter de este espacio sobrecogedor y perfecto. El detalle desaparecía para dar paso a formas cinceladas extraídas de la materia. Yo entiendo la arquitectura cada vez más relacionada, o cada vez la entiendo más como una manifestación más del hombre. No sé si valorarla con el carácter de artístico o no, tampoco me interesa eso, o tampoco es que me tenga que detener en ello realmente para saberlo, pero lo que sí me parece interesante es que la arquitectura es un modo con el que el hombre acaba por relacionarse con el mundo inmediato que le rodea. Entonces, creo yo que finalmente el modo de intervenir, es decir, el modo en que produces una arquitectura, el modo en que intervienes sobre un ámbito, el modo en que haces un proyecto, tiene mucho que ver con el modo en que ves el mundo, te sitúas ante el mundo, lo observas, lo interpretas y lo construyes. Explorar las cualidades de un lugar a través de la percepción. Experimentar con los conceptos. Juan Domingo Santos propone una arquitectura que parte de elementos aparentemente invisibles. Se aproxima a la naturaleza abstracta de las cosas para despojarlas de lo añadido. Me viene a la memoria también el singular modo en que es empleado el agua como material arquitectónico en el patio de los Arrayanes de la Alhambra, porque su presencia trasciende lo físico e introduce la levedad en una arquitectura hecha en la pesantez de los muros. El agua se convierte en un vidrio líquido que la luz anima, un espejismo que hechiza el ambiente del patio. Sobre la superficie se aprecia el reflejo turbulento de la realidad y cuando los rayos de luz inciden en ella, un magnífico efecto de vibración se dibuja en los lienzos verticales de las comarías del pórtico, dinamizando este aparente estático lugar. Entonces, el patio se convierte en una quieta boca expuesta a la luz y el agua, como un tapiz de gloria, incorpora ligereza a lo pesado, fascinación a lo terrenal y sorpresa a la arquitectura. En ambos casos asistimos a una arquitectura de la que solo recordamos con el tiempo las sensaciones que nos produjeron y olvidamos con facilidad la materialidad física del ámbito en el que se inscriben. Si intentamos rememorar esta textura o aquel encuentro, constataremos que forman parte de nuestro olvido, pues solo conservamos de ellas como un tesoro las sensaciones y la emoción producida.
Y esto representa una cualidad en el empleo del material, hacerlo desaparecer en la memoria para hacer sentir su efecto. Música y poesía del sur de Al-Ándalus es el título de una exposición organizada por la Junta de Andalucía y diseñada por Juan Domingo Santos en 1995. Este proyecto ofrecía una recreación contemporánea de la música y la poesía a través de una instalación integrada en el marco de los Reales Alcázares de Sevilla. 2 pantallas de vidrio, una pieza prismática en el interior de un estanque y otra situada en la esquina de un patio, eran también escenario nocturno de proyecciones audiovisuales. Pienso que identificar la labor que yo hago, la actividad que hago con la de un creador, me resulta bastante complejo y difícil porque creo que habitualmente el término creador, como solemos entenderlo, viene a ser el de una persona que casi se produce de un modo ingenioso, fantástico, imaginativo, inventivo, siempre de una manera permanente a las cosas. Yo creo que eso es un tanto, a mí eso creo que me cansa, ¿no? Además, incluso creo que tiene algo de comportamiento excesivo y algo de novedoso. Yo creo que las cosas con novedad me resultan a veces difíciles de aceptar de una manera habitual, ¿no? La cualidad que admiro más en una arquitectura es la naturalidad con la que se produce. Me interesa especialmente la naturalidad con la que se producen las buenas arquitecturas. Y creo que además es algo que difícilmente se llega a entender por parte del público en general, ¿no? Que casi siempre está demandando o bien trabajar con extravagancia, con una sobredosis sobre diseño, o bien por otro lado recurre casi a rescatar formas del pasado, pastiches, formas históricas, estilos, ¿no? Yo creo que tanto una posición como otra son posiciones diametralmente contrarias, distantes, y que nada benefician a la naturalidad lógica con la que se ha de producir la arquitectura. Yo pienso que no sé, estamos en un panorama actual, lo mismo que en otra época casi había unas pautas y unas marcas que hacían identificar lo que era la buena arquitectura, lo que era la mala arquitectura, o lo que tenía valor, lo que no tenía valor. Creo que hoy esto está perdido y realmente ese abanico tan amplio con el que se producen las cosas, pues lo que está llevando también a una cierta desazón y desconfianza por parte del público en general, que no sabe realmente qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿no? Y eso lo que conlleva es que cuando prácticamente ya se ha llegado a aceptar un modo de hacer o una manera de interpretar algo, te encuentras con que eso se ha invalidado y se está produciendo de otro modo. Yo creo que esa idea de moda en la arquitectura a mí particularmente no me ha llamado nunca la atención, pero creo que como en todos los campos parece que está a flor de piel y se necesita, ¿no?, reivindicar permanentemente algo nuevo que tenga que decir la arquitectura para que tenga validez y pueda ser aceptada por el público. Y yo creo que eso es ajeno, como digo, a la propia arquitectura. Yo creo que la normativa casi siempre lo que hace es establecer unos ámbitos sobre los que se enmarcan las decisiones de proyecto, y que cuando el problema no está en que el proyecto sea mejor o peor, yo creo que con una normativa mala se puede hacer un proyecto interesante. El problema fundamental, o un proyecto que no lo sea, el problema estriba principalmente en que esa normativa no sea capaz de ser flexible como para permitir que el proyecto tome decisiones, ¿no? Yo prefiero, por eso, más que hablar de normativa o reglas, casi se trataría de hablar más de estrategias con las que un planeamiento o una decisión previa intenta enmarcar, pues, o acotar o ayudar a que el proyecto tome las decisiones finales y últimas, que es realmente el que llega al último rincón y a la última esquina, el que tiene el poder de decisión.
La verdad que reconoce nuestro tiempo no es una verdad, digamos, absoluta, inmutable, sino que la verdad que representa nuestro tiempo sería más bien una verdad del cambio, ¿no? Una verdad que evoluciona y una verdad del cambio. Y yo creo que el proceso que más certeramente lo representa y que mejor lo representa es el de la transformación. Yo por eso creo que despliego mi capacidad creativa, por así decirlo, atento a estas ideas, ¿no? Es decir, introducirme dentro de la mutabilidad física que tienen las cosas, introducirme dentro de ese proceso de cambio que experimentan. Me interesa porque entonces creo que la labor que desempeño, o siento que esa labor que desempeño adquiere un carácter anónimo y se hace menos personal, y entonces adquiere más lógica y por supuesto creo que más naturalidad. Vamos a ver ahora mi estudio de arquitectura, que se encuentra situado en una antigua fábrica de azúcar del siglo XIX, final del XIX. Es una gran fábrica que se sitúa sobre la Vega de Granada, con una superficie de más de 200.000 metros cuadrados. Y esta fábrica pues, ha tenido sucesivas ampliaciones a lo largo del tiempo. En concreto, yo me ubico en la torre que se ve al fondo, que correspondería a la alcoholera, a la sección de la alcoholera de esa antigua fábrica de azúcar. Hoy prácticamente la fábrica está en desuso y lo que se hace es recuperar aquel elemento patrimonial, prácticamente desproveyéndolo de aquellos elementos accesorios y simplemente consolidando su estructura inicial con la que fue concebida. La alcoholera que yo ubico es una torre de aproximadamente 30 metros de altura, con 7 plantas interiores de luz libre entre 4 y 5 metros, que inicialmente se encontraban prácticamente demolidas en derribo y que la labor que he desarrollado en ella desde hace ya más de 7 años es simplemente de consolidación de las últimas 3 plantas que son las en las que ubico, las que hay cercanas al remate de la cubierta, las que son utilizadas para ubicar el estudio de arquitectura. Las zonas inferiores todavía están sin llegar a acabar de construirse, ¿no? Esta planta prácticamente había desaparecido, todo el pavimento había desaparecido, las carpinterías también estaban en muy mal estado. De hecho, estas carpinterías son unas nuevas que ejecuté y construí de acuerdo a un diseño original parecido al que había en su momento, pero que han incorporado un nuevo sistema de apertura y cierre, incluso la estructura también ha ido cambiando, ¿no? El ritmo con el que se produce. El suelo, como digo, es un suelo nuevo y también la estructura ha debido ser limpiada y se ha desprovisto de todos los óxidos que la estaban mermando y se la estaban comiendo. Hay también algunos elementos de madera que se han ido sustituyendo porque se encontraban en muy mal estado. Ha habido principalmente la intervención ha consistido en limpiar, sustituir algunos elementos como el pavimento y construir una nueva carpintería para las ventanas. El resto es un mobiliario. Bueno, también este balcón o este vuelo de madera que se produce sobre la vía del tren, como una especie de mirador hacia el este, que es el punto de naciente de Sierra Nevada, y que por la mañana pues muy agradable por la manera en que entra la luz, y que pensaba que podía recuperar en una torre tan cerrada, tan volcada hacia el interior, la posibilidad de salir fuera. Está muy limitada también las decisiones de la intervención, porque al ser una obra que existe, que está ya construida, que tiene mucha personalidad y mucho carácter, pues prácticamente la intervención se limita a consolidar los argumentos con los que inicialmente fue concebida y eso incorporándole un nuevo uso, ¿no? Es decir, yo he intentado que todo lo que ocurra aquí no pueda ser borrado, es decir, que no haya nada accesorio, que no haya nada... De hecho, como vemos, el mobiliario son simples tableros con unos pies y una silla que se pueden quitar y se pueden volver a poner, que fundamentalmente lo que se ha propiciado ha sido potenciar los valores y la cualidad de este espacio, ¿no? Las relaciones que se producen con la orientación del sol, y creo que todo va en esa línea, ¿no? Me resulta difícil imponer un nuevo ritmo, un nuevo criterio sobre este elemento patrimonial que ya en sí tiene bastante fuerza. Casi me he dejado llevar
por el carácter de este lugar, ¿no? Me interesa trabajar con sorpresa en los ámbitos más cercanos y más próximos y más convencionales que tenemos, e indagar con sospecha en lo habitual, porque creo que en estos lugares también la arquitectura puede extraer inspiración y promesa sin necesidad de confiar a grandes doctrinas o a momentos estelares de la arquitectura. Creo que cuando trabajo de este modo, con ese término que también me atrae y me interesa, que es el concepto de la renovación, en cuanto que ese término tiene esa doble ambigüedad de, por un lado, de volver sobre las cosas, pero también de una nueva forma, de una manera diferente, el sentido de transgredir los conceptos para vaciarlos y dotarlos de un nuevo contenido, desdoblarlos para darle otras tantas posibles alternativas. Me interesa esta posibilidad de renovar las cosas, ¿no? Cuando en la arquitectura comienzo a descubrir este tipo de cosas, entonces se me hacen mucho más familiares y trabajo de una manera mucho más cómoda, porque creo que además estos elementos, que a veces casi son emocionantes de encontrar, pues empiezan a tomar tal papel y tal protagonismo en el trabajo, que finalmente dotan de ese carácter necesario que requiere la arquitectura, y que finalmente son los que le dan la propia identidad, la propia lógica, la propia fuerza y carácter al proyecto, y lo que lo hace diferente a uno de otros, y no por tanto ni un estilo, ni una técnica concreta, ni una manera de hacer, ¿no? Yo creo que ahí es donde se encuentra la sorpresa de la arquitectura. Este local de reducidas dimensiones se encuentra situado en un centro comercial, y el proyecto consistía en adecuar un local dentro de una gran tienda. De esta manera, la solución final con la que se acomete el proyecto consiste en liberar un espacio central y acotar unos bordes que se liberan a través de un gran muro y un cristal que está dispuesto casi en la proximidad del borde. El proyecto prácticamente mantiene lo existente: un techo de hormigón que correspondía a la estructura del centro comercial, un espejo que potencia y refuerza la dimensión alargada del local, y un suelo a modo de estera que protege, y simplemente una ropa que se coloca en sus bordes y en su perímetro. La decisión de utilizar para el probador 2 cilindros de cristal en 2 vainas que giran simultáneamente una sobre otra fue debido a que esta cadena de ropa, la cadena de ropa Pinilla, esa es una cadena de ropa muy conocida ya en la ciudad, y asoció de este modo la imagen corporativa de la tienda a un elemento que lo identificaba con lo que era la tienda de ropa. Y se prefirió sustituir el nombre del local por unos elementos como son siempre el cristal, el espejo y el probador, que identifica a la tienda y al local con la marca que representa. Muchas veces se habla de un cierto minimalismo a la hora de intervenir. Yo tampoco me identifico mucho con esa idea. Lo que se ocurre es que estamos en Andalucía, estamos en Granada, que es un lugar donde la economía
pues juega un papel muy importante en cuanto a las decisiones últimas que han de tomarse sobre cualquier intervención, porque la escasez de medios es muy notoria, ¿no? Entonces yo creo que construyo finalmente casi con un solo material. Mi intención es ir a los mínimos, construir con los mínimos elementos y potenciarlos y confiar en ellos, pues, o darle la confianza para que saquen adelante esa obra, ¿no? Fundamentalmente esa es un poco la intención y sobre todo porque creo que mi obra busca casi siempre la esencia, la búsqueda de la esencia de aquello sobre lo que trabaja y propiciarla. Y yo creo que muchas veces, o casi siempre, nunca depende del material, ¿no? Casi eso pertenece al mundo de las ideas. Yo creo que puedo construir la idea casi con un solo material. Con motivo de la designación de Lisboa como Capital Europea de la Cultura en 1995, Juan Domingo Santos diseñó la exposición El Chiado, la estrategia de la memoria. En esta muestra recreó los trabajos dirigidos por el arquitecto portugués Álvaro Siza para recuperar el emblemático barrio lisboeta destruido por un incendio. Actualmente trabajan conjuntamente en la construcción de un edificio residencial en el centro histórico de Granada. No estoy realmente interesado ni me preocupa llegar a tener un estilo personal a la hora de trabajar. Lo que sí me preocupa y me interesa es saber en cada instante lo que hay que hacer y llegar a hacerlo. No creo que la arquitectura deba consistir en lo que habitualmente el ciudadano medio puede pensar que es la acumulación de una serie de respuestas a otras tantas que nos plantea la vida real, ni tampoco la solución a un determinado tipo de aspectos vinculados a la función, a la estética, a la composición, a la técnica, a la construcción. Yo creo que hay unos momentos previos en la arquitectura, algo que se resiste, que incluso no tiene forma y que pertenecen al mundo de las ideas, en el que resulta que habría que resistirse e indagar en ello. Creo que es muy importante esos momentos previos en el proyecto, en los que estás pensando lo que puede llegar a ser el proyecto y en los que estás buscando las cosas de manera que sienta la necesidad de que aquello que llegues a expresar tenga verdadero sentido para que se acerquen a los demás. Pues esta es una casa, estoy trabajando ahora sobre una casa, la casa Chipi House, una casa construida en la ladera, hincada en el ondulado de una ladera, que es una casa que se hinca en el terreno y que divide dos partes, la zona comunitaria de la zona de dormitorio, que se separa a través de un patio y se hace independiente, dos módulos que se colocan en el territorio. Y la arquitectura se hace como la arquitectura de la madriguera, ¿no? En el interior de la montaña y con unos caminos que son independientes al trazado exterior, que es el que se divisa desde fuera. Y luego la casa se construye a través de la luz, con la misma experiencia que la casa del centro histórico, pero aquí entendida de otra manera. Y todo el protagonismo de la vivienda se produce en torno a un muro que organiza todo el proyecto y que se sitúa en el salón. Y la casa tiene un solo ojo, que es el que se asoma al paisaje, está situada de una manera muy estratégica, y se asoma al paisaje divisando ese perfil solamente a través de este punto. El resto de la casa se encuentra volcada hacia el interior, hacia estos pozos de luz que la integran y le van dando orientación y sentido.